Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 5 de junio del año 2023. A esta hora de la mañana pues ya se tienen elementos importantes en torno al resultado en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. En este último no hay problema, la Alianza Va por México ganó de una manera aplastante, como se esperaba, y en el caso del Estado de México, de acuerdo con el conteo rápido, ¿y por qué no voy a hablar del PREP, del Programa de Resultados Preliminares? Porque no forma parte, no tiene validez jurídica. Lo único que hay hoy es el conteo rápido y los conteos que se van a dar a partir de este miércoles, es decir, de este miércoles 7 de junio. Muy bien. Lo primero que debo decirle a usted es que me equivoqué rotundamente. Reconozco mi error, no sé si se pueda llamar a error, pero me equivoqué. ¿Y en qué fue lo principal que me equivoqué? Que juzgué mal al elector del Estado de México. No estoy diciendo que el elector no pensó, no. Estoy diciendo que yo, Ángel Verdugo, lo juzgué mal. ¿En qué sentido? Pensé que ante la situación que existe en el país y dada la situación del Estado de México y el tipo de ciudadano que ahí vive o ahí habita, que son ahorita 12.500.000 o 600.000, que tomando en cuenta esa calidad de vida, ese nivel educativo, etcétera, iban a valorar o iban a juzgar correcta y objetivamente el desastre que este gobierno ha creado. Y en consecuencia también iban a juzgar objetivamente a la candidata que ese partido, junto con otros dos, propuso al electorado. Me equivoqué al pensar que ese electorado iba a actuar de una manera racional o sensata, pues. Yo no soy de los que dicen, oye, ¿qué tiene este elector? O qué... No, ese elector que votó ayer en favor de la candidata de Morena, pensó y actuó en consecuencia de que era para él y los suyos la mejor opción. Y por eso le entregó su voto. Punto. No hay más que hablar. Fueron más los que consideraron a Del, porque de fina nada tiene, que en el caso de Alejandra del Moral. El conteo rápido es contundente. Yo me formé en las matemáticas, en el estudio de la probabilidad, de la estadística, muestreo, etc. Sé lo que es un conteo rápido y sé de la valía científica que tiene. El conteo rápido nos dijo desde anoche, alrededor de las 9 de la noche, que en el caso de la señora Alejandra del Moral, la votación a obtener por ella iba del límite inferior de 43% a un límite superior de 45.2%. Y en el caso del Fina, que nada de eso nada tiene, iba del 52.1 al 54.2, límite inferior y límite superior. Es decir, la diferencia entre ambas candidatas en cuanto al porcentaje de votos recibidos eran alrededor del 10%. Ante esa cifra, ante ese porcentaje, nada hay que discutir, nada hay que hacer. Probablemente estos porcentajes se ajusten un poco, pero no mucho. La muestra de casillas es robusta, el margen de confianza
perdón, el margen de confianza es del 95%, por lo tanto, estas cifras que dan son inobjetables. El PREP dará más o menos lo mismo, pero lo que importa son los conteos, pero ya ante estos porcentajes, no voy a decir que no vale la pena hacer ese conteo, pero la ley establece que debe hacerse. Le darán la constancia de mayoría a Delfina y luego pasará si hay querellas, si hay denuncias, pero básicamente el resultado ya está de la elección. Ahora bien, ¿cuáles son las enseñanzas que tiene este resultado? Primero, hay que, como dice, como en una de las citas del presidente Mao, dice que en una batalla, después de una batalla, hay que enterrar a nuestros muertos, hay que curar a los heridos y seguir luchando, guardando las debidas proporciones por las diferencias que existe entre una guerra o guerra popular y una elección. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Más o menos lo mismo. Enterrar los muertos simbólicamente, curar nuestras heridas y seguir trabajando. ¿Por qué? En política, un político profesional obtiene en su vida más derrotas que victorias. Segundo, esta es una guerra, esto es una batalla. La guerra no ha terminado. La guerra por construir un país con una mejor democracia es un proceso permanente. Los políticos profesionales que dirán a seguirle. Pasará una semana, resolverán las cosas, quedarán deudas a proveedores, etc. Se definirá también la forma de pago y a empezar a trabajar para el 2024. Esa es la vida de cualquier país en materia política. Pero hay aquí un elemento que vale la pena señalar y tiene que ver con los partidos que integran la Alianza Va por México. Normalmente en este tipo de resultados se exige la cabeza del dirigente máximo. En este caso, no lo dudo que los contrarios o los adversarios políticos a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a Zambrano exijan sus cabezas. No en el sentido viejo de que los van a decapitar y pondrán sus cabezas en la esquina de algún edificio del PRI o la de Marco en el PAN y la de Zambrano aquí en el edificio del PRD. No, simplemente es una figura casi poética. ¿Lograrán los adversarios de cada uno de esos tres dirigentes su propósito? No estaría muy convencido. Sin embargo, todo puede suceder. ¿Qué seguiría una vez que se disipe esa exigencia? Sea porque alguno de los tres o los tres dirigentes soliciten licencia y se plantee un proceso para elegir a la nueva dirigencia, o simple y sencillamente los consejos en cada uno de esos tres partidos determinen que la actual dirigencia debe continuar hasta que termine el ejercicio, el año 2024, cuando allá por septiembre, octubre ya habrá terminado el proceso electoral. Muy bien. ¿Qué procedería además aquí en cuanto al resultado de la votación? Lo primero, una vez que ya esté a la disposición de los partidos el conjunto de encuestas de salida, analizar quiénes votaron y por quién, qué edad tienen en promedio, qué grado de educación, cuál es su nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, para determinar si sus estrategias fueron correctas o no. Otro elemento importante es qué tipo de qué tipo de candidato seduce al elector.
Y cuando se tiene un mal candidato, ¿qué hace que se convierta en un gran atractivo para el electorado? El ejemplo de esta elección es clarísimo. Era mejor candidata Alejandra que Del, y no Fina, porque de Fina no tiene nada. ¿Por qué? ¿Qué lo explica? Los programas sociales, la manipulación y las amenazas de quitarles esos beneficios, la característica principal de nuestro elector, su apatía, su rechazo a la política, el escaso interés por el espacio donde vive. Comenté yo algunas ocasiones que el Estado de México tenía mucho de entidad dormitorio. Millones, si no es que cientos de miles de sus habitantes trabajan todos los días en la Ciudad de México, por lo tanto, su apego a lo que sucede en su colonia, en su municipio, en el Estado de México, no les interesa mucho. Es decir, habrá que hacer lo que hoy se ha puesto de moda, el data mining, hacer minería de datos, para tratar de determinar qué estrategia fue exitosa, cuál falló. Pero por encima de todo esto, hay que reconocer que no hubo violencia. Se instalaron casi el 100% de las casillas y se respetó el voto del ciudadano. Por eso, la parte más importante para los tres partidos derrotados va a ser no otra que tratar de determinar por qué, habiendo presentado una candidata agradable, amena, buena capacidad de comunicación, perdió por un margen, quizá, no sé si al final quede 8,5, 9 puntos, o 10,5, 11 puntos. Eso es secundario. Pero es importante hacer ese trabajo. ¿Lo harán verdaderamente los tres partidos? ¿Tratarán de encontrar las razones del porqué de la derrota y actuarán en consecuencia? Por ejemplo, los equipos que rodean al dirigente principal, a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano, ¿son los adecuados? ¿Son los que tienen esa capacidad para entender al elector, por ejemplo, o no? ¿Son personas que han hecho suyo el proyecto de sus respectivos partidos, o simplemente es oportunismo lo que los tiene ahí, etcétera, etcétera? Pero el hecho ahí está. Perdió la alianza Va por México y yo de entrada, y hoy lo repito, me equivoqué. A mí me habría gustado mucho, no solo para la democracia, sino para el país, y pensando en el 2024, que Alejandra del Moral debió haber sido la victoriosa. No fue así, hay que seguirle. Esto es un proceso interminable. Yo voy a ver qué me falló, qué consideraciones equivocadas hice, y tratar de corregirlas y seguir trabajando. Por lo pronto, le agradezco su presencia, y si usted confió en las cosas que yo dije o que planteé, le ofrezco una disculpa. Muchas gracias, y aquí nos veremos hoy en la tarde-noche en Platica con Ángel, donde ya tendremos quizá un poco más de información y más detallada. Otra vez, gracias.